vidas hubieran seguido este consejo, no hubieran caído tan vergonzosamente ni causado tantos escándalos en cuestiones de devoción. Pretenden que se pueden componer oraciones más sublimes que el Padre Nuestro y el Ave María, y abandonar estas divinas oraciones que son el sostén, fuerza y salvaguardia del alma es una engañosa ilusión del demonio. Estoy de acuerdo en que no es necesario recitarlas siempre vocalmente y que la oración mental es, en cierto sentido, más perfecta que la vocal. Pero te aseguro que es peligroso, por no decir perjudicial, abandonar voluntariamente el rezo del rosario so pretexto de una unión más íntima con Dios. El alma sutilmente orgullosa, engañada por el demonio meridiano, hace interiormente cuanto puede para elevarse al grado más sublime de la oración de los santos. Desprecia y abandona para ello sus métodos antiguos de orar, que juzga buenos solo para almas ordinarias. Cierra por sí misma el oído a la oración compuesta, practicada y prescrita por Dios. Oren así: Padre nuestro. Y así va cayendo de ilusión en ilusión y de precipicio en precipicio. Créeme, querido cofrade del Rosario, ¿quieres llegar a altos grados de contemplación sin menoscabo de la oración y sin caer en las ilusiones del demonio tan frecuentes en personas de oración? Recita, si puedes, todos los días el Santo Rosario, o por lo menos la tercera parte de él. Quizás hayas llegado ya a esos grados por gracia de Dios. Si quieres permanecer en ellos y crecer en humildad, persevera con fidelidad en la práctica del Santo Rosario. Porque una persona que recite su rosario cada día no caerá jamás formalmente en la herejía ni será engañada por el demonio. Con mi sangre rubricaría esta afirmación: si Dios, no obstante en su infinita bondad, te atrae tan poderosamente durante el rosario como a algunos santos, déjate conducir por su atracción, deja a Dios actuar y orar en ti y recitar el rosario a su manera, y que esto te baste en ese día. Pero si hasta ahora te hallas en la contemplación activa o en la oración ordinaria de quietud, de presencia de Dios y de afecto, tienes aún menos razón para dejar tu rosario, ya que, muy lejos de retroceder en la virtud y la oración, el recitarlo te servirá más bien de ayuda maravillosa, y será la verdadera escala de Jacob con 15 escalones, por los cuales irás subiendo de virtud en virtud y de luz en luz, hasta llegar fácilmente y sin engaño a la perfección en Jesucristo. Rosa 26. El Rosario, oración sublime. Evita cuidadosamente el imitar la obstinación de aquella devota de Roma de quien tanto hablan las maravillas del Rosario. Era persona tan piadosa y ferviente que con su vida santa confundía a los religiosos más austeros de la Iglesia de Dios. Quiso consultar a Santo Domingo, se confesó con él, le impuso el santo como penitencia rezar un rosario y le aconsejó que lo rezara todos los días. Se excusó ella diciendo que tenía todos los ejercicios ya organizados. Cada día ganaba las indulgencias de las estaciones de Roma, llevaba cilicios, tomaba disciplina varias veces por semana y hacía tantos ayunos y 1000 otras penitencias. El santo la volvió a exhortar a seguir su consejo, pero ella se negó y salió del confesionario casi escandalizada por el proceder del nuevo director que quería hacerle aceptar una devoción contraria a su gusto. Hallándose cierto día en oración y arrebatada en éxtasis, vio su alma obligada a comparecer ante el juez supremo. San Miguel colocó en un platillo de la balanza todas sus penitencias y oraciones y en el otro sus pecados e imperfecciones. El platillo de las buenas obras subía y subía sin lograr equilibrar al otro. Alarmada imploró misericordia. Se dirigió a la Santísima Virgen, abogada suya,
quien dejó caer en el platillo de las buenas obras del único rosario que por penitencia había rezado. Este pesó tanto que equilibró el peso de los pecados y de las buenas obras. La Santísima Virgen la reprendió al mismo tiempo, por no haber seguido el consejo de su servidor Domingo de rezar el rosario todos los días. Al volver en sí, corrió a arrojarse a los pies de Santo Domingo. Le contó lo ocurrido, le pidió perdón por su incredulidad, prometió rezar todos los días el Santo Rosario y llegó por este medio a la perfección de cristiana y a la gloria eterna. Alma piadosa, aprende pues cuál es la eficacia, valor e importancia de la devoción del Santo Rosario y la meditación de sus misterios. ¿Quién más elevado en oración que Santa Magdalena, que era transportada 7 veces cada día al cielo por los ángeles? Y había estado en la escuela de Jesucristo y de su Santísima Madre. Sin embargo, cuando pidió a Dios un medio eficaz para adelantar su amor y llegar a la más alta perfección, el arcángel San Miguel vino a decirle de parte de Dios que no conocía ninguno distinto, que considerar, ante una cruz que colocó a la entrada de su cueva, los misterios dolorosos que ella había contemplado con sus propios ojos. Que el ejemplo de San Francisco de Sales, ese gran director de almas espirituales en su tiempo, te estimule a incorporarte en una cofradía tan santa como la del Rosario, pues, no obstante ser santo, hizo voto de rezar el rosario completo todos los días de su vida. San Carlos Borromeo lo recitaba igualmente todos los días y lo recomendaba con insistencia a sus sacerdotes, a sus seminaristas y a todo su pueblo. San Pío V, uno de los papas más eminentes de la Iglesia, rezaba todos los días el rosario. Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, Santa Teresa, San Felipe Neri y muchos otros grandes hombres que no menciono se distinguieron por esta devoción. Sigue sus ejemplos, tus directores quedarán satisfechos, y si los informas de los frutos que puedes sacar del rezo del rosario, se apresurarán a animarte a su recitación. Rosa 27. El rosario, sus beneficios. Para animarte aún más a abrazar esta devoción de las grandes almas, añado que el rosario, recitado con la meditación de los misterios, primero, nos eleva insensiblemente al perfecto conocimiento de Jesucristo. Segundo, nos purifica del pecado. Tercero, nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Cuarto, nos facilita la práctica de las virtudes. Quinto, nos inflama en el amor a Jesucristo. Sexto, nos enriquece con gracias y méritos. Séptimo, nos proporciona los medios para cancelar a Dios y a los hombres todas nuestras deudas. Octavo, finalmente, nos obtiene toda clase de gracias. El conocimiento de Jesucristo es la ciencia de los cristianos y de la salvación. Supera, dice San Pablo, a todas las ciencias humanas en precio y excelencia. Primero, gracias a la dignidad de su objeto, que es un hombre Dios, en cuya presencia todo el universo no es más que una gota de rocío o grano de arena. Segundo, por su utilidad, ya que las ciencias humanas solo nos llenan de vanidad y humo de orgullo. Tercero, por su necesidad, pues no es posible salvarnos si no conocemos a Jesucristo. El que ignore todas las ciencias se salvará con tal que esté iluminado por la ciencia de Jesucristo. Dichoso rosario que nos da la ciencia y conocimiento de Jesucristo al permitirnos meditar su vida, su muerte, pasión y gloria. La reina de Saba, admirada ante la sabiduría de Salomón, exclamó: «Felices tus gentes, felices tus servidores que están siempre junto a ti y escuchan tus santas palabras. Pero más dichosos son los fieles que meditan atentamente la vida, virtudes, sufrimientos y gloria del Salvador, porque gracias a este medio adquieren la ciencia perfecta en la que consiste la vida eterna».
La Santísima Virgen María reveló al beato Alano que tan pronto como Santo Domingo empezó a predicar el rosario, los pecadores empedernidos se convirtieron y lloraron amargamente sus crímenes. Hasta los niños hicieron penitencias increíbles. Dondequiera que predicaba el rosario, fue tal el fervor que los pecadores cambiaron de vida y edificaron al mundo con sus penitencias y enmienda de vida. Si sientes la conciencia cargada de pecados, toma el rosario y medita una parte del mismo en honor de algunos misterios de la vida, pasión y gloria de Jesucristo. Y convéncete de que, mientras meditas y honras estos misterios, Él en el cielo mostrará al Padre sus llagas sacrosantas, intercederá por ti y te alcanzará la contrición y el perdón de tus pecados. El Señor dijo cierto día al beato Alano: si esos miserables pecadores rezaran frecuentemente mi rosario, participarían de los misterios de mi pasión, y yo, como abogado suyo, aplacaría la justicia divina. Nuestra vida es de guerra y tentación continuas. Tenemos que luchar no contra enemigos de carne y sangre, sino contra las mismas potestades infernales. ¿Qué mejores armas podemos empuñar para combatirlos que la oración dominical enseñada por nuestro propio capitán y la salutación angélica que ahuyentó a los demonios, destruyó el pecado y renovó el mundo? Los habrá mejores que la meditación de la vida y pasión de Jesucristo, pensamientos que debemos tener habitualmente presentes, como lo ordena San Pedro, para defendernos de los mismos enemigos que Él ha vencido y que nos atacan todos los días. Desde que el demonio, dice el cardenal Hugo, fue vencido por la humanidad y pasión de Jesucristo, apenas si se atreve a atacar a una persona que medita estos misterios, o si lo ataca es vencido por ella ignominiosamente. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. Empuña el arma de Dios, que es el Santo Rosario. Con ella destrozarás la cabeza del demonio y podrás resistir todas las tentaciones. De aquí proviene que aún el rosario material sea tan terrible al diablo, y que los santos se han servido de él para encadenarlo y arrojarlo del cuerpo de los posesos, como atestiguan tantas historias. Cierto hombre, refiere el beato Alano, había ensayado inútilmente toda suerte de devociones para librarse del espíritu maligno que había tomado posesión de él. Resolvió ponerse al cuello el rosario, y con esto se alivió. Pero cuando se lo quitaba, el demonio volvía a atormentarlo cruelmente. Decidió entonces llevarlo al cuello noche y día. Así logró arrojar para siempre al demonio, que no podía soportar tan terrible cadena. El beato Alano atestigua que libró a muchos posesos poniéndoles al cuello el rosario. El reverendo padre Juan Amat de la Orden de Santo Domingo predicaba la Cuaresma en una comarca del Reino de Aragón. Le presentaron cierto día una muchacha posesa. Intentó él varias veces exorcizarla, pero inútilmente. Al ponerle al cuello el rosario, ella empezó a gritar y aullar espantosamente diciendo: «¡Quítenme, quítenme esos granos que me atormentan!». El sacerdote, por compasión con la pobre joven, le quitó del cuello el rosario. La noche siguiente, mientras el padre descansaba en su lecho, los mismos demonios que poseían a la muchacha se arrojaron rabiosamente contra él para apoderarse de su persona, pero con el rosario que tenía en la mano, no obstante los esfuerzos que hicieron para quitárselo, azotó y echó fuera a los demonios diciendo: «Santa María, Virgen del Rosario, socórreme». Cuando a la mañana siguiente se dirigía el sacerdote a la iglesia, encontró a la joven aún posesa. Uno de los demonios empezó a gritar burlándose de él: «Hermano, si no hubieras tenido tu rosario, ya hubiéramos acabado contigo». Entonces el padre arrojó de nuevo el rosario al cuello de la joven, diciendo: «Por los nombres sacratísimos de Jesús y María, su Madre Santísima, y por las virtudes del Santísimo Rosario, les conjuro espíritus malignos a que salgan inmediatamente de este cuerpo».
Los diablos tuvieron que obedecer y la joven quedó libre. Estos hechos ponen de relieve cuál era la fuerza del Santo Rosario para vencer toda clase de tentaciones diabólicas y toda suerte de pecados, porque las cuentas benditas del Rosario los ponen en fuga. Rosa 28. Saludables efectos que producen el meditar la pasión. Afirma San Agustín que no hay ejercicio tan fructuoso y útil para la salvación como pensar con frecuencia en los sufrimientos del Señor. San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás, supo por revelación que el simple recuerdo o la meditación de la pasión de Jesucristo es más meritorio para el cristiano que ayunar durante todo un año a pan y agua todos los viernes, o disciplinarse sangrientamente cada semana o rezar el salterio todos los días. ¿Cuál no será entonces el mérito del rosario que conmemora toda la vida y pasión del Señor? La Santísima Virgen reveló un día al beato Alano de la Rupe que después del santo sacrificio de la misa, primera y más viva memoria de la pasión de Jesucristo, no hay oración más excelente ni meritoria que el rosario, segunda memoria y representación de la vida y pasión del Señor. El reverendo padre Dorland refiere que la Santísima Virgen María dijo cierto día al venerable Domingo, cartujo, devoto del Santo Rosario, residente en Tréveris en el año 1431. ¿Cuántas veces rezan los fieles el rosario en estado de gracia, meditando los misterios de la vida y pasión de Jesucristo, obtienen plena y completa remisión de sus pecados? La Santísima Virgen dijo también al beato Alano: ten por cierto que, aunque ya son muchas las indulgencias concedidas a mi rosario, yo añadiré muchas más por cada tercera parte de él a quienes lo recen en estado de gracia, de rodillas y devotamente. Y a quienes perseveren en su devoción en tales condiciones y meditaciones, les obtendré al final de la vida, como recompensa por este servicio, la remisión total de la pena y de la culpa por todos sus pecados. Y que esto no parezca imposible, es fácil para mí, pues soy la madre del Rey del Cielo que me llamó llena de gracia, y como tal haré también amplia efusión de ella a mis queridos hijos. Santo Domingo estaba tan convencido de la eficacia y méritos del Santo Rosario que no imponía casi nunca penitencia distinta del rezo del rosario a quienes se confesaban con él, como vimos en la historia de la dama romana a quien impuso por penitencia un solo rosario. Los confesores deberían también, para seguir el ejemplo de este gran santo, imponer a sus penitentes la recitación del rosario con la meditación de los sagrados misterios, en lugar de otras penitencias de menor mérito y no tan agradables a Dios, ni tan eficaces para adelantar en el camino de la virtud e impedir la caída en el pecado. Además, al rezar el rosario, ganas muchas indulgencias que no están concedidas a otras devociones. Ciertamente, dice el abad Blosio, el rosario unido a la meditación de la vida y pasión del Señor resulta agradabilísimo a Jesucristo y a la Santísima Virgen, y muy eficaz para obtener cuanto deseas. Podemos recitarlo por nosotros mismos, por quienes se han encomendado a nosotros y por la Iglesia. Recurramos pues a la devoción del Santo Rosario en todas nuestras necesidades y obtendremos infaliblemente cuanto pidamos a Dios para nuestra salvación. Rosa 29. El rosario, instrumento de salvación. Nada más divino, según San Dionisio, nada más noble ni agradable a Dios que cooperar a la salvación de las almas y a derrumbar los planes que el demonio pone en juego para perderlas. Para ello descendió a la tierra el Hijo de Dios, que con la fundación de la Iglesia destruyó el dominio de Satanás.
Pero el tirano rehizo sus fuerzas y esclavizó con cruel violencia a las gentes mediante la herejía de los albigenses, los odios, disensiones y vicios abominables que durante el siglo XI hizo reinar en el mundo. ¿Cuál sería el remedio para tan graves males? ¿Cómo derribar las fuerzas de Satanás? La Virgen Santísima, protectora de la Iglesia, ofreció la Cofradía del Rosario como el medio más eficaz para apaciguar la cólera de su Hijo, extirpar la herejía y reformar las costumbres de los cristianos. Los hechos lo comprobaron. Se reavivó la caridad, se volvió a la frecuencia de los sacramentos como en los primeros siglos de oro de la Iglesia y se reformaron las costumbres de los cristianos. El Papa León X dice en su bula que esta cofradía fue fundada para honrar a Dios y a la Santísima Virgen, y como un baluarte para contener las desgracias que iban a caer sobre la Iglesia. Gregorio XIII añade que el rosario fue ofrecido por el cielo como medio para aplacar la cólera divina e implorar la intercesión de la Santísima Virgen. Julio XIII afirma que el rosario fue inspirado para abrirnos más fácilmente el cielo, gracias a la intervención de la Santísima Virgen. Pablo III y San Pío V declaran que el rosario fue establecido y dado a los creyentes para que pudieran obtener en forma más eficaz la paz y el consuelo espirituales. ¿Quién podrá entonces descuidar el inscribirse en una cofradía instituida con tan nobles fines? El padre Domingo, cartujo, devotísimo del Rosario, vio un día el cielo abierto y toda la corte celestial ordenada admirablemente. Oyó cantar el rosario con arrobadora melodía, honrando en cada decena un misterio de la vida, pasión o gloria de Jesucristo y de la Santísima Virgen. Y advirtió que cuando los bienaventurados pronunciaban el santo nombre de María, hacían inclinación de cabeza y al nombre de Jesús una genuflexión, y daban gracias a Dios por los grandes beneficios concedidos al cielo y a la tierra mediante el Santo Rosario. Vio igualmente a la Santísima Virgen y a los santos que presentaban a Dios los rosarios que los cofrades recitaban en la tierra y que rogaban por cuantos practicaban esta devoción. Vio también innumerables coronas de bellísimas y perfumadas flores preparadas para los que rezan devotamente el rosario, y que cuantas veces lo rezan, hacen una corona con las que serán adornados en el cielo. La visión de este devoto cartujo armoniza con la visión del discípulo amado, cuando vio una multitud incontable de ángeles y santos que alababan y bendecían a Jesucristo por cuanto hizo y sufrió en el mundo para salvarnos. Ahora, ¿no es esto lo que hacen los cofrades del rosario? No te imagines que el rosario sea solamente para las mujeres, los niños y los ignorantes. Es también para los hombres, para los más grandes hombres. Tan pronto como Santo Domingo dio cuenta al Papa Inocencio III de la orden recibida del cielo de establecer la cofradía, el Santo Padre la aprobó, exhortó a Santo Domingo a predicarla y quiso formar parte de ella. Los mismos cardenales la abrazaron con gran fervor, de suerte que López no dudó en escribir: ningún sexo, edad ni condición social pudo sustraerse a la oración del rosario. Efectivamente, en la cofradía se han inscrito toda clase de personas: duques, príncipes, reyes, prelados, cardenales y soberanos pontífices. Larga sería su enumeración en este resumen. Y si tú, lector amado, entras en la cofradía, tendrás parte en su devoción y sus gracias sobre la tierra y en su gloria en el cielo. Asociado con ellos en la devoción lo estarás también en la dignidad. Rosa 30. El rosario, sus indulgencias. Si los privilegios, gracias e indulgencias hacen recomendable una cofradía, es preciso afirmar que la del rosario es la más recomendable que tiene la Iglesia.
En efecto, es la más favorecida y enriquecida con indulgencias. Desde su fundación apenas si ha habido un papa que no haya abierto los tesoros de la Iglesia para enriquecerla. Pero, como el ejemplo persuade más que las palabras y los beneficios, los papas no han podido manifestar mejor la estima que tenían de la cofradía que inscribiéndose en ella. Aquí tiene un resumen de las indulgencias concedidas por los soberanos pontífices. Indulgencia plenaria si se reza en una iglesia u oratorio público, o en familia, o en comunidad religiosa o en asociación piadosa. En los demás casos, indulgencia parcial. Es el rosario cierta forma de oración que consta de 15 decenas de Ave Marías separadas por un Padre Nuestro, y en cada decena se meditan otros tantos misterios de nuestra redención, dice la liturgia de las horas. Sin embargo, acostúmbrase llamar rosario aún la tercera parte del mismo. En cuanto a la indulgencia plenaria se establece: primero, basta el rezo de la tercera parte, pero las 5 decenas deben rezarse seguidas. Segundo, a la oración vocal se ha de añadir la piadosa meditación de los misterios. Tercero, en el rezo público deben enunciarse los misterios según la costumbre aprobada del lugar. En el rezo privado basta que el fiel a la oración vocal añada una meditación de los misterios. Cuarta decena. Excelencia del Santo Rosario manifestada por las maravillas que Dios ha realizado en favor suyo. Rosa 31. Blanca de Castilla y Alfonso VIII. Fue Santo Domingo a visitar a Blanca, reina de Francia, que después de 12 años de casada no tenía hijos y estaba afligida sobremanera por ello. Le aconsejó el santo que rezara el rosario todos los días para alcanzar del cielo la gracia de tener descendencia. Ella lo hizo y su petición fue escuchada en el año 1213, en que nació su primogénito, a quien llamó Felipe. Pero antes de que el niño abandonara la cuna, la muerte lo arrebató. La piadosa reina acudió más que nunca a la Santísima Virgen. Hizo distribuir gran cantidad de rosarios en la corte y en varias ciudades del reino para que Dios le concediera una bendición completa. Lo que sucedió, ya que en el año 1215 vino al mundo San Luis, gloria de Francia y modelo de reyes cristianos. A Alfonso VIII, rey de León y de Castilla, Dios le permitió un castigo de diferentes maneras a causa de sus pecados, viéndose obligado a retirarse a una ciudad de uno de sus aliados. El día de Navidad predicó allí Santo Domingo, según su costumbre, sobre el Santo Rosario y las gracias que se obtienen de Dios por esta devoción. Dijo, entre otras cosas, que cuantos lo rezan alcanzan de Dios el triunfo sobre sus enemigos y recobran todo lo perdido. Impactado por estas palabras, hizo el rey llamar a Santo Domingo y le preguntó si era verdad cuanto había dicho acerca del Santo Rosario. Le respondió el santo que no debía abrigar duda alguna, y le prometió que, si quería practicar esta devoción e inscribirse en la cofradía, experimentaría sus saludables efectos. Decidió el rey recitar todos los días el rosario, práctica en la que perseveró durante un año, terminando el cual el mismo día de Navidad, después de recitar él su rosario, se le apareció la Santísima Virgen y le dijo: Alfonso, hace un año que me honras recitando devotamente mi rosario. Quiero recompensarte. He alcanzado de mi hijo el perdón de tus pecados. Aquí tienes este rosario, te lo regalo. Llévalo siempre contigo y ninguno de tus enemigos podrá hacerte daño. Y desapareció. El rey quedó muy consolado. Regresó a su casa llevando en sus manos el rosario. Encontró a la reina y le contó, lleno de gozo,
el favor que acababa de recibir de la Santísima Virgen. Le tocó los ojos con el rosario y la reina recobró la vista que había perdido. Algún tiempo después reunió el rey algunas tropas y con la ayuda de sus aliados atacó resueltamente a sus enemigos. Los obligó a devolverle sus tierras y reparar los daños inferidos. Los arrojó totalmente de sus dominios y fue tan afortunado en la guerra que de todas partes venían soldados a combatir bajo su bandera, porque las victorias parecían acompañar por todas partes sus batallas. No hay por qué maravillarse de ello, pues no entraba nunca en batalla sin haber rezado antes un rosario de rodillas. Había hecho inscribir en la cofradía del Santo Rosario a toda su corte y exhortaba a sus oficiales y familiares a ser devotos del mismo. La reina se comprometió también a ello, y los dos perseveraron en el servicio de la Santísima Virgen, viviendo piadosamente. Rosa 32. El señor Pérez. Tenía Santo Domingo un primo llamado el señor Pérez o don Pedro, que llevaba una vida muy disoluta. Oyó éste que el santo predicaba las maravillas del rosario y que muchos se convertían y cambiaban de vida por este medio, y se dijo: había perdido la esperanza de salvarme, pero empiezo a recobrar la confianza. Es preciso que acuda a escuchar a este hombre de Dios. Asistió pues un día al sermón del santo, quien al verlo redobló su ardor en atacar los vicios y rogó a Dios fervorosamente que abriese los ojos de su primo y le hiciera conocer el estado miserable de su alma. El señor Pérez se asustó desde luego, pero no se decidió a convertirse. Volvió sin embargo a la predicación del santo. Cuando éste lo vio, comprendiendo que este corazón endurecido no se convertiría sino ante un golpe extraordinario, gritó en alta voz: Señor Jesucristo, haz ver a todo este auditorio el estado en que se halla la persona que acaba de entrar en tu templo. Toda la concurrencia vio entonces a don Pedro rodeado de una multitud de demonios en figura de bestias espantosas que lo tenían atado con cadenas de hierro. Llenos de espanto, huyeron todos desordenadamente con inmensa confusión de don Pedro, aterrado y avergonzado al verse convertido en objeto de horror para todo el mundo. Santo Domingo hizo que se detuvieran y dijo a don Pedro: reconoce, infeliz, el deplorable estado en que te encuentras y arrójate a los pies de la Santísima Virgen. Toma este rosario, rézalo con devoción y arrepentimiento de tus pecados y resuélvete a cambiar de vida. Don Pedro se puso de rodillas, rezó el rosario y se sintió impulsado a confesarse, lo que hizo con gran contrición. El santo le ordenó rezar todos los días el rosario. Él prometió hacerlo y se inscribió en la cofradía. Su rostro, que había asustado a todos, parecía tan brillante como el de un ángel cuando salió de la iglesia. Perseveró en la devoción del rosario, llevó una vida ordenada y murió dichosamente. Rosa 33. Un albigense poseso. Mientras Santo Domingo predicaba cerca de Carcasona, le presentaron un albigense poseído del demonio. Lo exorcizó el santo en presencia de una gran muchedumbre. Se cree que estaban presentes más de 12,000 personas. Los demonios que poseían a este infeliz fueron obligados a responder, a pesar suyo, a las preguntas del santo y confesaron: primero, que eran 15,000 los que poseían el cuerpo de aquel miserable porque había combatido los 15 misterios del rosario. Segundo, que con el rosario que Santo Domingo predicaba causaba terror y espanto a todo el infierno, y que era el hombre más odiado por ellos a causa de las almas que les arrebataba con la devoción del rosario. Tercero,
Revelaron además muchos otros particulares. Santo Domingo arrojó su rosario al cuello del poseso y les preguntó que de todos los santos del cielo, ¿a quién temían más? ¿Y a quién debían amar y honrar más los mortales? A esta pregunta los demonios prorrumpieron en alaridos tan espantosos que la mayor parte de los oyentes cayó en tierra sobrecogidos de espanto. Los espíritus malignos, para no responder, comenzaron a llorar y lamentarse en forma tan lastimera y conmovedora que muchos de los presentes empezaron también a llorar movidos por natural compasión. Y decían con voz dolorida por boca del poseso: «Domingo, Domingo, ten piedad de nosotros, te prometemos no hacerte daño. Tú que tienes tanta santa compasión de los pecadores y miserables, ten piedad de nosotros. Mira cuánto padecemos. ¿Por qué te complaces en aumentar nuestras penas? Conténtate con la que ya padecemos. Misericordia, misericordia, misericordia». El santo, sin inmutarse ante las dolientes palabras de los espíritus, le respondió que no dejaría de atormentarlos hasta que hubieran respondido a sus preguntas. Le dijeron los demonios que responderían, pero en secreto y al oído, no ante todo el mundo. Insistió el santo y les ordenó que hablaran en voz alta, pero su insistencia fue inútil. Los diablos no quisieron decir palabra. Entonces el santo se puso de rodillas y elevó a la Santísima Virgen esta plegaria: «Oh poderosísima Virgen María, por virtud de tu salterio y rosario, ordena a estos enemigos del género humano que respondan a mi pregunta». Hecha esta oración, salió una llama ardiente de las orejas, nariz y boca del poseso. Los presentes temblaban de espanto, pero ninguno sufrió daño. Los diablos gritaron entonces: «Domingo, te rogamos por la pasión de Jesucristo y los méritos de su Santísima Madre y de todos los santos, que nos permitas salir de este cuerpo sin decir palabra. Los ángeles, cuando tú lo quieras, te lo revelarán. ¿Por qué darnos crédito? No nos atormentes más, ten piedad de nosotros». «Infelices, son indignos de ser oídos», respondió Santo Domingo, y arrodillándose elevó esta plegaria a la Santísima Virgen: «Madre dignísima de la sabiduría, te ruego en favor del pueblo aquí presente, instruido ya sobre la forma de recitar bien la salutación angélica, obliga a estos enemigos tuyos a confesar la plena y auténtica verdad al respecto». Había apenas terminado esta oración cuando vio a su lado a la Santísima Virgen rodeada de multitud de ángeles, que con una varilla de oro en la mano golpeaba al poseso y le decía: «Responde a Domingo, mi servidor». Nótese que nadie veía ni oía a la Santísima Virgen fuera de Santo Domingo. Entonces los demonios empezaron a gritar: «Oh enemiga nuestra, oh ruina y confusión nuestra, ¿por qué viniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? Será preciso que por ti, oh abogada de los pecadores a quienes sacas del infierno, oh camino seguro del cielo, seamos obligados a pesar nuestro a confesar delante de todos lo que es causa de nuestra confusión y ruina. ¡Ay de nosotros! Maldición a nuestros príncipes de las tinieblas». Oigan pues, cristianos, esta Madre de Cristo es omnipotente y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella, como un sol, disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones. Descubre nuestras tentaciones. Nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros. Un solo suspiro de ella presente a la Santísima Trinidad vale más que todas las oraciones, votos y deseos de todos los santos. Le tememos más que a todos los bienaventurados juntos, y nada podemos contra sus fieles servidores. Tengan también en cuenta que muchos cristianos que la invocan al morir y que deberían condenarse según las leyes ordinarias, se salvan gracias a su intercesión. ¡Ah! Si esta Mariucha, así la llamaban en su furia, no se hubiera opuesto a nuestros designios y esfuerzos, hace tiempo habríamos derribado y destruido a la Iglesia y precipitado en el error y la infidelidad a todas las jerarquías.
tenemos que añadir con mayor claridad y precisión, obligados por la violencia que nos hacen, que nadie que persevere en el rezo del rosario se condenará, porque ella obtiene para sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados, para que los confiesen y alcancen el perdón e indulgencia de ellos. Entonces Santo Domingo hizo rezar el rosario a todos los asistentes muy lenta y devotamente. Y a cada Ave María que recitaban, cosa sorprendente, salían del cuerpo del poseso gran multitud de demonios en forma de carbones encendidos. Cuando salieron todos los demonios y el hereje quedó completamente liberado, la Santísima Virgen dio su bendición aunque invisiblemente. Gran alegría. Este milagro fue causa de la conversión de muchos herejes que llegaron a ingresar en la cofradía del Santo Rosario. Rosa 34. Simón de Montfort, Alano de Lanbalay, Otero. ¿Quién podrá contar las victorias que Simón, conde de Montfort, logró sobre los albigenses gracias a la protección de Nuestra Señora del Rosario? Fueron tan famosas que jamás se ha visto cosa parecida. Con 500 hombres derrotó una vez a un ejército de 10.000 herejes. En otra ocasión, con 30 venció a 3.000. En otra, con 800 hombres de caballería y 1.000 de infantería, despedazó al ejército del rey de Aragón compuesto de 100.000 hombres, perdiendo solamente un soldado de caballería y 8 de infantería. ¿De cuántos peligros libró la Santísima Virgen a Alano de Lanbalay, caballero bretón que combatía en favor de la fe contra los albigenses? Mientras se hallaba cierto día rodeado de enemigos por todas partes, la Santísima Virgen lanzó contra ellos 150 piedras y lo libró de sus manos. Otro día, en que su navío había naufragado y estaba ya próximo a sumergirse, esta bondadosa madre hizo emerger de las aguas 150 colinas por encima de las cuales llegó a Bretaña. Él, como memorial de los milagros que en su favor había hecho a la Santísima Virgen, en recompensa del rosario que le rezaba cada día, hizo edificar un convento en Dinan para los religiosos de la nueva orden de Santo Domingo. Después se hizo religioso y murió santamente en Orleans. Igualmente, Otero, soldado bretón, hizo huir muchas veces compañías enteras de herejes y ladrones con su rosario y espada al brazo. Sus enemigos, después de las derrotas sufridas, le aseguraron que habían visto su espada resplandeciente y algunas veces un escudo en su brazo en el cual estaban grabadas las imágenes de Jesucristo, la Santísima Virgen y los santos que le hacían invencible y le daban fuerza en la batalla. Cierta vez, con 10 compañías venció a 20.000 herejes sin perder uno solo de sus soldados, hecho que impresionó tanto al general del ejército enemigo que fue en busca de Otero, abjuró de la herejía y declaró que lo había visto cubierto de armas de fuego durante el combate. Rosa 35. El cardenal Pedro. Refiere el beato Alano que un cardenal de nombre Pedro, del título de Santa María del Tíber, instruido por Santo Domingo, íntimo amigo suyo en la devoción del Santo Rosario, se interesó tanto por ella que se convirtió en su panejerista y la inculcaba a cuantos podía. Enviado como legado a Tierra Santa entre los cristianos que combatían a los sarracenos, persuadió tan maravillosamente al ejército cristiano acerca de la eficacia del rosario que, practicando todos esta devoción para implorar la ayuda del cielo en un combate, con solo 3.000 triunfaron sobre 5.000. Los demonios, ya lo hemos visto, temen infinitamente al rosario. Dice San Bernardo que la salutación angélica los echa fuera y hace temblar a todo el infierno. El beato Alano asegura haber visto a varias personas que se habían entregado al diablo en cuerpo y alma,
y habían renunciado al bautismo y a Jesucristo, y que tras abrazar la devoción del Santo Rosario fueron liberadas de su esclavitud a Satanás. Rosa 36. Una mujer de Amberes liberada de las cadenas del demonio. En el año 1578, una mujer de Amberes se entregó al demonio firmándole el compromiso con su sangre. Algún tiempo después se arrepintió y, deseando reparar el mal que había hecho, buscó un confesor prudente y caritativo para encontrar el medio de liberarse del pobre de Satanás. Encontró un sacerdote sabio y virtuoso que le aconsejó buscar al padre Enrique, religioso del convento de Santo Domingo y director de la Cofradía del Rosario, confesarse con él y pedirle la inscribiera en la cofradía. Fue ella a buscarlo, pero en lugar del sacerdote, encontró al demonio bajo la forma de un religioso que la reprendió severamente y le dijo que no podía esperar de Dios ninguna gracia, ni había medio de revocar lo que había firmado. Esto la afligió profundamente, mas no por ello perdió totalmente la esperanza en la misericordia de Dios y volvió a buscar al sacerdote. Encontró nuevamente al diablo, que la rechazó como en la vez anterior. Pero repitiendo por tercera vez el intento, permitió el Señor que encontrara al padre Enrique, a quien buscaba, y que la recibió con caridad y la exhortó a confiar en la misericordia divina y hacer una buena confesión. La recibió en la cofradía y le ordenó que rezara con frecuencia el Santo Rosario. Cierto día, durante la misa que el padre Enrique celebraba a intenciones de la susodicha mujer, la Santísima Virgen obligó al diablo a devolver el compromiso firmado, y así quedó ella liberada por la autoridad de María y la devoción del Santo Rosario. Rosa 37. El rosario transforma a un monasterio. Un noble caballero tenía muchos hijos. Había colocado a una de sus hijas en un monasterio totalmente relajado. Las religiosas solo respiraban vanidad y frivolidad. El confesor, hombre fervoroso y devoto del Santo Rosario, deseando dirigir a esta joven religiosa por los senderos de la santidad, le ordenó rezar todos los días el rosario en honor de la Santísima Virgen, meditando la vida, pasión y gloria de Jesucristo. Le agradó mucho a ella esta devoción y poco a poco fue detestando la relajación de sus hermanas. Empezó a gustar del silencio y la oración, no obstante el desprecio y burlas de las religiosas que interpretaban su fervor como santurronería. En aquellos días, un santo abad llegó de visita al monasterio y mientras oraba tuvo una extraña visión. Le pareció ver a una religiosa que oraba en su celda ante una señora de extraordinaria belleza y a quien acompañaban numerosos ángeles. Estos, con flechas encendidas, alejaban la multitud de demonios que querían entrar en la celda. Los espíritus malignos corrían en forma de animales inmundos a refugiarse en las celdas de las otras religiosas, excitándolas al pecado, en el cual caían muchas de ellas. Comprendió el abad por esta visión el mal espíritu de aquel monasterio y creyó morir de tristeza. Llamó a la joven religiosa y la exhortó a perseverar. Reflexionando luego sobre la excelencia del rosario, decidió reformar el monasterio con esta devoción. Adquirió para ello hermosos rosarios, los distribuyó entre las religiosas, les aconsejó que recitaran el rosario todos los días y prometió que, si aceptan su consejo, no las obligaría a aceptar la reforma. Recibieron complacidas los rosarios y prometieron con aquella condición. Y cosa admirable, poco a poco dejaron las vanidades, se dedicaron al silencio y al recogimiento y en menos de un año pidieron ellas mismas la reforma. El rosario había obrado en sus corazones más de cuanto hubiera podido el abad con sus exhortaciones y autoridad.
Rosa 38. Devoción de un obispo español al Santo Rosario. Una condesa española, instruida por Santo Domingo en la devoción del Rosario, lo rezaba a diario con maravilloso adelanto en la virtud. Nada deseaba tanto como vivir para la perfección. Pidió a un obispo y célebre predicador algunas prácticas de perfección. Le dijo él que antes era necesario le declarase el estado de su alma y sus ejercicios de piedad. Contestó ella que el principal de estos era el rosario, que rezaba todos los días meditando los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos con gran provecho espiritual. El obispo, entusiasmado al oír explicar las maravillosas enseñanzas contenidas en los misterios, le dijo: «Hace 20 años que soy doctor en teología. He leído acerca de muchas excelentes prácticas de devoción, pero no he conocido nada más fructífero ni conforme al cristianismo que esta. Quiero imitarte, predicaré el rosario». Lo hizo así, y con tal éxito que al poco tiempo contempló un favorable cambio de costumbres en toda su diócesis, muchas conversiones, restituciones y reconciliaciones. Cesaron el libertinaje, el lujo y el juego, y en las familias reflorecieron la paz, la devoción y la caridad. Cambio tanto más admirable que este obispo había trabajado esforzadamente para reformar su diócesis, pero con escasísimo fruto. Para inculcar mejor la devoción del Santo Rosario, llevaba siempre uno muy bello consigo y lo mostraba a sus oyentes diciendo: «Sepan, hermanos, que el Rosario de la Santísima Virgen es tan excelente que yo, con ser su obispo, doctor en teología y en ambos derechos, me glorío de llevarlo siempre conmigo como el distintivo más glorioso de mi episcopado y doctorado». Rosa 39. Santificación de una parroquia mediante el Rosario. El rector de una parroquia danesa contaba frecuentemente, para mayor gloria de Dios y con gran gozo de su alma, que había obtenido en su parroquia un resultado análogo al de este obispo en su diócesis. Había predicado, decía él, todas las más atrayentes y provechosas materias sin ningún resultado. Al no ver cambio alguno en mi parroquia, me resolví a predicar el rosario, explicando su excelencia y práctica. Y puedo asegurar que después de haber hecho gustar a mi pueblo esta devoción, noté un cambio patente en solo 6 meses. En verdad, esta divina oración tiene especial eficacia para mover los corazones e inspirarles el horror al pecado y el amor a la virtud. La Santísima Virgen dijo un día al beato Alano: «Dios escogió la salutación angélica para la encarnación de su palabra y la redención del hombre. Del mismo modo, quienes desean reformar las costumbres de las gentes y regenerarlas en Jesucristo, deben honrarme y dirigirme el mismo saludo. Yo soy el camino por el cual vino Dios a los hombres, y es preciso que, por mediación mía, obtengan de Jesucristo las gracias y las virtudes». En cuanto a mí, que esto escribo, aprendí por experiencia personal la eficacia de esta oración para convertir los corazones más endurecidos. He encontrado personas a quienes no conmovía la predicación de las verdades más tremendas realizada durante la misión. Por consejo mío adquirieron la costumbre de rezar diariamente el Santo Rosario y así se convirtieron y consagraron totalmente a Dios. He podido además constatar una enorme diferencia de costumbres entre las poblaciones donde di misiones. Unas, por haber abandonado la práctica del rosario, volvieron a caer en las malas costumbres. Otras, gracias a haber perseverado en rezarlo, se mantuvieron en gracia de Dios y crecieron día a día en la virtud. Rosa 40. Efectos admirables del rosario. El beato Alano de la Rupe, los padres Juan Dumont y Tomás, las crónicas del Santo Rosario y otros autores
muchas veces testigos oculares refieren numerosas conversiones excepcionales de pecadores a quienes durante 20, 30 o 40 años pasados en el mayor desorden nada había podido convertir. No obstante, gracias a la maravillosa plegaria que es el rosario, alcanzaron la conversión. Por temor a extenderme más de lo justo, no las narraré. Tampoco referiré las que yo mismo he visto. Las omito por diversas razones. Lector amado, si pones en práctica y predicas esta devoción, aprenderás por experiencia propia mejor que en algún libro, y comprobarás felizmente el efecto maravilloso de las promesas hechas por la Santísima Virgen a Santo Domingo, al beato Alano de la Rupe y a cuantos hagan florecer esta devoción que le es tan grata. Devoción que educa a los pueblos en las virtudes de su Hijo y en las suyas propias, los conduce a la oración mental, a la imitación de Jesucristo, a la frecuencia de los sacramentos, a la sólida práctica de las virtudes y toda clase de buenas obras, y a ganar tan valiosas indulgencias que las gentes ignoran, porque los predicadores de esta devoción no hablan de ellas casi nunca, contentándose con hacer sobre el rosario un sermón a la moda, que muchas veces solo causa admiración pero no instruye. Para abreviar, me contento con decirte con el beato Alano que el rosario es un manantial y depósito de toda clase de bienes. Primero, procura el perdón a los pecadores, sacia a las almas sedientas, a los encadenados rompe las cadenas, la alegría devuelve a los que lloran, tranquilidad ofrece a los tentados, el pobre es socorrido, reforma los institutos religiosos, inteligencia da a los ignorantes, vencen la vanidad los que están vivos, mediante sus sufragios son aliviados los muertos. Dijo un día la Santísima Virgen al beato Alano: quiero que los devotos de mi rosario obtengan la gracia y bendición de mi Hijo durante su vida, en la hora de la muerte y después de ella. Quiero que se vean libres de todas las esclavitudes y sean reyes verdaderos, con la corona en la cabeza y el cetro en la mano, y alcancen la vida eterna. Amén. Quinta decena. ¿Cómo rezar el rosario? Rosa 41. Pureza del alma. El fervor de nuestra plegaria y no precisamente su longitud agrada a Dios y le gana el corazón. Una sola Ave María bien dicha es más meritoria que 150 mal dichas. Casi todos los católicos rezan el rosario o al menos una tercera parte del mismo, o algunas decenas de Ave Marías. ¿Por qué entonces hay tan pocas personas que se corrigen de sus pecados y adelantan de veras en la virtud? Porque no rezan como se debe. Veamos, pues, cómo se debe rezar el rosario para agradar a Dios y hacernos santos. Primero, quien reza el rosario debe hallarse en estado de gracia o estar al menos resuelto a salir del pecado. Efectivamente, la teología nos enseña que las buenas obras y plegarias realizadas en pecado mortal son obras muertas que no logran agradar a Dios ni merecer la vida eterna. En este sentido, dice la Escritura, no corresponde a los pecadores alabar. Ni la alabanza ni la salutación angélica, ni la misma oración de Jesucristo pueden agradar a Dios cuando salen de la boca de un pecador impenitente. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esas personas que ingresan en las cofradías, dice Jesucristo, que recitan todos los días el rosario o parte de él, pero sin contrición alguna de sus pecados, me honran con los labios aunque su corazón está lejos de mí. Segundo, he dicho, o estar al menos resuelto a salir del pecado. Primero porque, si fuera necesario estar en gracia de Dios para orar en forma que le agrade, la consecuencia sería que quienes están en pecado mortal no deberían orar, no obstante tener más necesidad de ello que los justos.
y por el rosario o parte del mismo porque le sería inútil, lo cual es un error condenado por la Iglesia. Segundo, porque si te inscribes en una cofradía de la Santísima Virgen, rezas el rosario o parte de él u otra oración con voluntad de permanecer en el pecado o sin intención de salir de él, pasarías a ser del número de los falsos devotos a la Santísima Virgen y de los devotos presuntuosos o impenitentes que bajo el manto de María, el escapulario sobre el pecho y el rosario en la mano, van gritando: Santa y bondadosa Virgen, yo te saludo, oh María. Y entre tanto crucifican y desgarran cruelmente a Jesucristo con sus pecados, y desde las más santas cofradías de Nuestra Señora caen lastimosamente en las llamas del infierno. Aconsejamos el rosario a todo el mundo, a los justos para que perseveren y crezcan en gracia de Dios, a los pecadores para que salgan de sus pecados, pero no agrada ni puede agradar a Dios el que exhortemos. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater veniae, Mater speri et Mater gratiae, Mater plena Sancte Laetitia,